En reproducción, pocas frases generan tanta angustia en una paciente como escuchar tu reserva ovárica es baja. Pero esto realmente significa que no te vas a poder embarazar, significa que tienes infertilidad, cómo debemos actuar y cómo debemos de orientar a la paciente. Quédate porque hoy hablaremos de uno de los temas más importantes en fertilidad, pero también uno de los más malinterpretados, la baja reserva ovárica. ¿Qué es? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuándo debemos actuar? Y cómo debemos orientar a nuestra paciente. Bienvenido a este próximo episodio del podcast. Bienvenidos a la segunda temporada de La Ciencia de la Fertilidad, un espacio de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción donde acercamos la ciencia reproductiva a un lenguaje claro, humano y confiable. Aquí conversamos con especialistas de los temas que realmente importan en la consulta y te ayudamos a entender mejor tu fertilidad, ya seas paciente, médico o estés formándote en esta especialidad. Porque cuando la información es clara, las decisiones son mejores. Hola, bienvenidos nuevamente a este episodio de la Ciencia de la Fertilidad. Hoy es nuestro capítulo número 8 y tenemos a un invitado muy especial, un gran amigo y colega, el doctor Daniel Vieira. Él es biólogo de la reproducción, experto en cirugía de mínima invasión y especialmente en cirugía robótica, con mucha experiencia en un tema muy importante en reproducción, pero también muy mal interpretado, la baja reserva ovárica. Dani, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Seguro vamos a tener una plática muy amena y sobre todo con mucha información para toda la audiencia. Pues me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, sobre todo porque se siente entre amigos y creo que estos espacios pues son un poco para dar pues difusión a la buena información y que creo que es relevante para nosotros como médicos poder ir sensibilizando a las pacientes y poder eh, informarlas, que creo que es lo que más se busca, ¿no? Por supuesto. No, y que la idea de ahorita es que creo que esta plática la hemos tenido en múltiples ocasiones, en Sí. reuniones, en viajes, Muchas veces. a la mejor de manera muy particular o muy personal de nosotros, pero a lo mejor es bueno expresarlo un poco a la audiencia de lo que nosotros podemos pensar de este tema que es baja reserva ovárica, que para mí es un tema muy importante y creo que es lo que estamos viendo hoy actualmente en un gran porcentaje de nuestros pacientes, ¿no? Siempre sale este tema que es muy importante y que creo que también se malinterpreta mucho entre colegas, sobre todo entre pacientes, porque genera mucha ansiedad, y es escuchar que tu reserva ovárica es baja. Lo primero que yo creo que tendríamos que platicar es de qué se trata, o sea, ¿qué es la baja reserva ovárica? Para ti, Dani, o sea, ajá. Para mí, pues creo que es muy fácil definirla. Es la menor cantidad de folículos para una paciente, ¿no? Para la esperada para una paciente, ¿no? Entonces, creo que esa para mí sería, en pocas palabras, hay veces que tenemos una paciente de 42 y hablábamos de antimulerianas menores a 1 y a lo mejor ella tiene 0.8 y hablamos de una paciente a lo mejor de 30 y que tiene igual 0.8, entonces creo que hay que contextualizar a la paciente, pero justo es eso, o sea, es menor cantidad de folículos, menor reserva ovárica, ya sea medida por antimuleriana o por conteo folicular antral, esperada para la edad de la paciente. Creo que esa es la definición. Sí, ¿y sabes qué pasa? Yo creo que una de dos, o la estamos diagnosticando con mayor frecuencia o realmente intencionadamente estamos buscándola con mayor frecuencia, porque con todo esto que en reproducción promovemos hoy de revisa tu reserva ovárica, si aún no tienes planes de embarazo, vamos pensando en congelar óvulos, hasta cuándo vas a diferir la maternidad. Yo creo que de repente nos encontramos cada vez más con este diagnóstico y a veces tenemos una paciente en una revisión ginecológica, hacemos un conteo de folículos antrales y le pedimos una antimuleriana porque queremos un poco promover esta información hacia las pacientes y de repente, ¡pum!, 0.8 en una paciente que tiene 32 años. Entonces, empieza otra plática ya muy diferente cuando te enfrentas a este diagnóstico, Ok. ¿no? Aquí la pregunta, Dani, es, estas pacientes que a lo mejor nos están viendo, que tienen el diagnóstico, ya sea porque ellas investigaron, porque su médico le dijo que tiene baja reserva, ¿cómo tú enfrentas a esta paciente? ¿Te llega a tu consultorio? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué le dices? ¿Tiene posibilidad de lograr el embarazo? O sea, ¿cómo manejas esta situación? Porque yo creo que hoy es lo que ves día a día también en la consulta, ¿no? Sí. Y hablarle desde porcentajes para mí
pues puede ser una muy mala noticia o desgastante para la paciente si de una vez vemos el pronóstico. Yo creo que lo fundamental, como lo dijimos en la definición, es sí, y caemos un poco en lo de siempre, es individualizar a la paciente, conocer un poco más de su historia. No solamente es la reserva ovárica, o sea, para poder lograr un embarazo hay otras muchas cosas, ¿no? O sea, el perfil metabólico, el perfil del varón, si las trompas están permeables, el útero, o Sí, sea, todo. entonces yo creo que si tú te encuentras una paciente que, hablando de esas pacientes que vienen a, pues quizá a un chequeo, a la consulta, de que dicen, oye, pues quiero saber un poco más de mi fertilidad y que tomamos una antimuleriana y sale menor a 1, sí es importante contextualizarla y explicarle, o sea, no quiere decir que no vais a poder lograr un embarazo, pero puede ser que nos haga tomar decisiones o estrategias con un poco más de menor tiempo, ¿no? O sea, con prematuridad en algún punto. Acortando el tiempo. Ajá, cortando el tiempo. Pero creo que también hay que ser muy juiciosos al poder no sobrediagnosticar hasta cierto punto, porque pues la antimuleriana ya la podemos tomar pues quizá en cualquier lugar, pero es importante también informar de cómo debe de procesarse, ¿no? O sea, también hablar de un poco de laboratorio, que sea en una técnica especial, que pues, ustedes son expertos en ese tipo de cosas, que sería electroquimioluminiscencia, y también se supone que esta antimuleriana no se ve afectada por el ciclo en el que estás o si toma anticonceptivos o no, pero yo creo que hasta cierto punto sí tiene un impacto, ¿no? Sí, Pacientes que a lo claro. mejor tienen dispositivos de larga duración, quizá como el del El DIU. levonorgestrel, el DIU, con medicamento. Yo sí he visto que puede disminuir un poco esta parte de la expresión de la antimuleriana y también a lo mejor si lo haces rápido, ¿no? Eh, antimuleriana baja, tiene 28 años, le dices, pues hay que quitarlo posiblemente para hacer un ciclo de congelación, no te va tan bien, ¿no? O sea, Sí, sacas. normalmente son pacientes que están suprimidas, Ajá, ¿no? entonces creo que sí hay que contextualizar y también pedirles un voto de confianza a las pacientes que confíen un poco en en la trayectoria clínica, en la experiencia, de decir, ok, te vas a casar posiblemente en 6 meses y pues lo que platicamos la otra Sí, vez en privado, ¿no? sí, sí, Ahí sí. en tu casa de que una paciente que llegó contigo, se iba a casar, antimuleriana baja, ya querían hacer todo el protocolo de in vitro y le dijiste, Reproducción a ver, ¿sabes qué? asistida. Mejor tranquila, disfruta, 6 meses y te regresó embarazada, ¿no? Sí, A sí, ver, es sí, sí. que algo importante que debemos de saber y debe de quedar muy como en contexto es, desde mi punto de vista, la baja reserva y la antimuleriana nos habla del pronóstico en nuestros tratamientos de reproducción. Justo. Ese es el contexto, ¿no? La baja reserva, ya sea por antimuleriana o cuenta folicular, no habla de fertilidad. O sea, ¿me Exacto. entiendes? Obvio, si tú comparas a pacientes que tienen esa hormona antimuleriana de valores normales en percentila versus la que tiene baja, pues a lo mejor en nuestros tratamientos tiene una disminución. Entonces yo justo lo que acabas de decir, yo cuando una paciente llega, les digo que debemos de intentar alcanzar el potencial, o sea, el potencial que tiene esa paciente con su hormona para ver el mayor porcentaje que tenemos, pero no significa que no lo vayamos a lograr, ¿no? Ese es el punto de vista. Ahora, siempre les digo, a mí me encantaría que tuvieras un 80% de tasa de éxito, pero a lo mejor contigo y el contexto es 30, y eso significa que tiene el doble que si ella siguiera intentando teniendo relaciones sexuales, ¿no? Sí. Entonces, los porcentajes también hoy son, como tu maestro decía, el doctor Rubalcabez, cada quien los maneja como quiere, al final es una calculadora que nos ayuda, pero al final de cuentas no es lo que es la realidad de la paciente. Entonces, si eso se lo damos a entender a la paciente, que es como dices, que se individualiza, que debemos de intentar alcanzar el potencial de esa prueba con el tratamiento, sí tenemos posibilidad de lograr el embarazo. Ahora, el 80% que vemos hoy
sacamos 3, 4 óvulos y lo que hacemos es intentar llevar 1 o 2 embriones y con eso poderlo Claro. lograr, ¿no? Ese Claro. es el objetivo de Sí. ahorita. Yo recapitularía un poquito entonces lo que tú dijiste ahorita de pequeños como highlights que dijiste en relación a la baja reserva y qué nos debe de llamar la atención. Y creo, si hago un resumen de lo que ahorita dijiste, es, te debe de llamar la atención una antimuleriana menor a 1, Ujú. te debe de llamar la atención una paciente con un bajo conteo folicular y te debe de llamar la atención cómo está procesada esa muestra. Mencionaste la palabra electroquimioluminiscencia, que es el inmunoensayo ideal para correr la antimuleriana. Entonces yo creo que para quien nos ve, esas 3 cosas son importantes. Cómo está corrida la muestra, inmunoensayo, cuál es la cantidad de folículos centrales y cuál es el número de antimuleriana. Sí. Y lo otro es cuántos años tiene, que es lo que tú ¿Cuántos años? dices, el Siempre la potencial edad. de cada paciente. Sí, es que la edad es más importante. Ahora tú acabas de decir algo importante y quiero mencionarlo mucho a la audiencia, es, para mí, el único síntoma clínico de una paciente que se está enfrentando a una baja reserva son cambios en su ciclo menstrual. O sea, para mí pudiéramos, o sea, lo que pudiéramos decir es que esa paciente que tiene lo que dijimos, le dan de una, y de repente también valoramos que de repente está teniendo cambios en su ciclo menstrual, menos o más, algo está sucediendo con esa reserva ovárica, ¿no? Hablando en contexto, ¿no? Claro, Entonces claro. yo siempre les digo que cuando le dicen es que cambió, a ver, hay que poner un poquito más de atención. Ahora, Dani, la siguiente pregunta que yo te diría es, y están muchas preguntas, actualmente, ¿qué relación hay de baja reserva y calidad ovocitaria? Importantísimo. Sí, sí, creo que es muy claro. O sea, se ha visto incluso pacientes que tienen baja reserva, em, que se comportan como pacientes cercanas a una mayor edad, o sea, hablando de 46, 48 años, ¿no? Entonces, esas pacientes sí es importante individualizar el protocolo, porque justo caemos en la antimuleriana. Te permite hacer un buen ejercicio de un adecuado protocolo de estimulación, o sea, individualizarlo. Pero entonces también tienes que ayudarte de otras cosas, pedir pues la parte de las hormonas basales para hacer la correcta estrategia de la estimulación, ¿no? Entonces, y Esa pues es sí, o una, sea, creo que eso sí es importante hacerle entender a las pacientes que si sacamos 4 óvulos, 5 óvulos, no, es posible que no lleguen los 5, sí, aunque la tengan, pirámide invertida, este, aunque estén en menores de 35 sí. años, ¿no? Diríamos que una reserva ovárica o una cantidad de óvulos nos habla meramente de cantidad, más no de calidad, Ahora, ¿cierto? yo les tengo una pregunta. A ver, las pacientes que tienen mayor edad, pues relacionamos baja reserva con calidad. Las pacientes que son jóvenes, eh, ¿ustedes creen que estas pacientes que tienen baja reserva tienen otro factor que no hemos que no hemos alcanzado a identificar actualmente con la tecnología? ¿A qué voy? Ya sea, a ver, una endometriosis oculta que a lo mejor no hemos visto, algo autoinmune que a lo mejor ocasionó que bajara su reserva ovárica y que eso a la vez nos esté condicionando disminución en la calidad de óvulos. Pues yo creo que sí. Sí. ¿Por qué No, o habría de sea, tener una ajá, ¿por paciente qué una joven mujer una joven tiene baja reserva baja reserva ovárica, no? ovárica? Esa es una de las preguntas. Ahora, ¿cómo abordas tú esa paciente joven con baja reserva? ¿Qué más pudiéramos observar en ella? O sea, qué importante, o sea, que se nos esté yendo en el diagnóstico. Bueno, lo que acabas de decir es crucial, o sea, preguntar un poco más de la historia clínica, a ver si tiene datos de endometriosis clínica, por decirlo, dolor o algo así. Pero también ¿qué, qué tan baja a la edad a la que se está presentando? Entonces hay que pensar un poco más allá, a lo mejor algo que nos obligue a enviar la genética pensando a lo mejor en X frágil. O sea, Creo que eso también sería autoinmunidad. otra perspectiva y la parte también autoinmune, ¿no? Que sería importante. Porque pues es como, yo me imagino también como la parte de la tiroides, Claro. ¿no? O sea, empiezan los anticuerpos a atacar, que es el síndrome de lo más común en la Sí. parte de hipotiroidismo. Yo creo que también puede haber algo ahí Sí.
Hacia el autoinmune hacia el ovario, sin duda. ¿Cómo le explicarías tú a una paciente que te llega con baja reserva la diferencia entre cantidad y calidad cuando la ves? O ¿cómo le explicas a esa paciente joven Ujú. que te dice, oye, mira, me manda un doctor contigo porque me dijo que tengo que ver a un biólogo de la reproducción porque tengo 30 años y tengo 0.9 de antimuleriana? ¿Cómo le explicarías tú esa diferencia? Mm, Porque va ¿Cómo relacionado le con... harías? A ver, ¿cómo le No, o sea, platicarías? va relacionado con lo que Sí, dices sí, tú. sí. ¿Qué le ofreces a esa paciente? yo creo que si no tiene algún factor metabólico por ahí, algún factor hormonal que estemos pensando externo, por ejemplo, lo del Mirena o lo de Ujú. que a lo mejor esté un poco suprimida, este, pues no sé. Yo creo que sería empezarle a plantear la posibilidad de que congele óvulos, ¿no? Ujú. O sea, sería una parte de abordaje y que lo tenga como un seguro, Sí, que hay ¿no? que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Evidentemente, como tú platicabas hace ratito, es joven, tiene baja reserva, pero pues, ya Bueno, que... y algo que se me olvidó preguntarle, ¿Cuál es su plan? ¿cuál es su plan? Sí, Exactamente, o sea, porque si su plan es casarse en breve, pues a lo mejor no le haría nada. claro. Si, Inténtalo y no sé, en un tiempo nos sí, vemos. y si no es su plan, entonces, pues sí ofrecerle congelar óvulos. Que, a ver, ustedes cuál es la definición o como ustedes lo hacen llamar el congelar óvulos? ¿Para ustedes está correcto preservar la fertilidad? Ay, entonces estás jugándole. A ver, es que a ver, no estamos preservando la fertilidad No, no, porque no, pero eso es sabemos, justo, importante. es Estás importante, o preservando sea, una posibilidad. exacto, es pues, un seguro que para en un futuro poder alcanzar el potencial de esa paciente cuando lo necesite, pero que estemos preservando actualmente la fertilidad, no, porque no sabes, ahorita salió un artículo apenas este año de 8,000 casos de pacientes que congelaron óvulos y obvio, a ver, los números es más de 40 años tienen una posibilidad con esos óvulos de un 20-30% de lograr el embarazo, ¿no? Y lo que sabíamos, y menos de 35 años, a lo mejor un 60-70%, pero a expensas de 20 óvulos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el factor más importante sí es La edad, la edad y la reserva ovárica que claro. estamos teniendo, ¿no? Ahora, el congelar óvulos para mí hoy, perdón que sí sea muy contundente, aunque tenga limitaciones, sí es la mejor herramienta que tienen hoy las pacientes, ¿no? Claro, O porque tú sea, qué prefieres, la mm, paciente que te dice, hoy tengo 30 y 32 y voy a congelar óvulos y si es cierto, a lo mejor ese óvulo descongelado, aunque las tasas de desvitrificación son buenas, no tendrá el mismo potencial que un óvulo en fresco. ¿Prefieres un óvulo descongelado de 30 o un óvulo en fresco de 41? no, 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 no. sí, sí, Claro. sí, o sea, O sea, ese es un hecho que justo esta pregunta, porque sí hay mucha información que está un poco, pues, tergiversada, a lo mejor también contada desde la mercadotecnia, claro. experiencia de la persona que lo vivió, que, pues sí, a lo mejor no se acercaron a un laboratorio que tenga correctas técnicas de desvitrificación, toda esta parte que es súper importante también la del laboratorio. Hacerles entender que pues sí, o sea, hablando del laboratorio, ver en qué laboratorio se están acercando para congelar óvulos, que eso es muy importante. Claro. Pero lo que quiero decir es, em, estas pacientes necesitan entender que no todo lo que pueden ver en redes, o sea, es es igual para todas, ¿no? O Generalizado. sea, no es generalizado, justo, creo que esa es la palabra. ¿Por qué? Porque sí es, creo que la mejor herramienta que tenemos ahorita para poder ofrecerle a las pacientes, pero sí hacerles entender que no a lo mejor de los 10 óvulos de esa paciente de baja reserva, 8 óvulos de una paciente de 30 a 28 años que se sacan en un primer pool, pues no todos van a ser embriones, Embriones. ¿no? Eso es Ahora, importante. tengo una pregunta, a ver, para que esté, es que aquí son 1000 temas, ¿no? Pues es de congelar óvulos, pero a ver, desde, depende que se quiera embarazar o el desarrollo embrionario, ¿no? A ver, Claro. acá dar un punto importante uno es el laboratorio. O sea, si tú tienes un buen laboratorio, que ahorita a lo mejor te podría preguntar si existiera, no nos vamos a meter esto porque es un tema muy largo y seguramente lo veremos en otro podcast, si existe el medicamento adecuado, pero
o sea, con un buen laboratorio, con 3, 4 óvulos, tú puedes tener un embrión, ¿no? Claro. Claro. Entonces, al final de cuentas, ese es un proyecto que debe saber la paciente, ¿no? Si tiene baja reserva, y imaginemos el contexto que dijeron, va a congelar, pues hacer un plan de a lo mejor, perdón que lo diga, 3, 4 Sí. intentos de críos para llegar al número 15, 18 óvulos, o al final, si tiene una pareja, si va a desarrollar embriones, pues luego hacer un desarrollo embrionario, ¿no? Y O yo sea, creo ese es el objetivo al final de cuentas, ¿no? Sí, Sí. y yo destacaría mucho lo que dijiste ahorita, el peso que tiene la edad en la calidad de los óvulos. Tú bien lo dices. Si yo tengo una paciente, ya hablando en temas de reproducción asistida, de 32 años y le saco 4 óvulos, ¿a quién le va a ir mejor? Considerando que tienes un buen laboratorio. ¿A la que tiene 32 años y le sacas 4 óvulos porque tiene una baja reserva? ¿O a la que tiene 42 y tiene una antimuleriana de 1.5 y le sacas 10 óvulos? ¿A quién le va a ir mejor? Ah, El peso de la edad sí, La edad es y eso deben importante. de saberlo. O sea, al final de cuentas, a veces las pacientes, desgraciadamente, lo que ven, obvio, es números y números, y no funciona así la Claro. reproducción, ¿no? Al final de cuentas es individualización. Ahora, Vieira, de tu experiencia, algo que una paciente pudiera hacer que le ayudaría en baja reserva, me refiero algún suplemento, algún medicamento, priming, no priming, algo que tú uses en estas pacientes de protocolo, que a ti te guste ya en tu experiencia, de que tienen baja reserva. Yo creo que pues la coenzima Q me parece algo fundamental en estas pacientes. Mucho tiempo ocupé precursores de andrógenos. Ah, Yo creo que se ha visto que tiene buena aceptación la parte de los DEAs. Un tiempo también estuve ocupando testosterona, pero em, depende un poco de qué paciente. Si son pacientes que ya posiblemente estamos teniendo cambios en la FSH, a lo mejor sí, priming creo que es algo importante y que bueno, el priming es preparar un poco a la paciente desde antes con algunas estrategias claras, ocupando algunas hormonas, para que podamos tener un ciclo sincrónico, o sea, no tener diferencias en la estimulación de estas pacientes. Pero si es una paciente que solamente tiene baja reserva, que no tiene todavía cambios por ejemplo, FSH o en la parte basal, yo creo que no sobremedicar, o sea, no estamos diciendo que coenzima Q para todas, pero sí, pues lo mismo de siempre, o sea, buscar si tienen un poco de sobrepeso, bajar un porcentaje de esto antes de empezar, hacer ejercicio, buena alimentación, pues buscar la parte de esto que está todavía un poco pues no sé si en boga o de moda de los disruptores endocrino. endócrinos, o sea, eso también Sí. disminuirlo. Y si vamos a hacer embriones, no podemos olvidar el factor masculino, pero para Ajá. nada, o sea, es fundamental que la pareja, el factor masculino, sí participe activamente igual. Ejercicio, que haya una buena valoración por la parte en el enfoque de andrológico y también que participe en la dieta, en algunos suplementos que son importantes. Pero creo que eso sería para mí las dos claves, ¿no? O sea, ver qué pacientes se beneficien más para algunos suplementos, pero diría coenzima Q, posiblemente algunos precursores de los andrógenos. Este, Acá decía Yo otra tengo parte. una pregunta ahorita con lo que dices, porque mencionaste la FSH que antes y creo que todavía sigue siendo un marcador importante. ¿Tú crees, bueno, dos preguntas. La primera es, ¿crees que valga la pena siempre que recibes una antimuleriana o haces un conteo y lo ves bajo, voltear a ver la FSH? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ya que tocaste este tema, ¿tú cómo diferenciarías o cómo le explicarías a la paciente el concepto de una baja reserva ovárica con la relación o versus una insuficiencia ovárica primaria? Porque a lo mejor muchas pacientes van a decir, híjole, tengo baja reserva, doctor, ya estoy en menopausia. O sea, ¿cómo podrías tú explicarle esa diferencia cuando tienes esa baja reserva ovárica?
Yo creo, o sea, la FSH en algún punto, yo como residente la vi como, no, ya no la tomes como medio en cuenta. Pero no, yo creo que sí hay que Sí. voltearla a ver. Claro, sí. O sea, yo creo que sí es Y el estradiol, importantísima, ¿no? Y más, o sea, esa parte basal a la paciente de FSH, LH, estradiol, pues yo agregaría que a lo mejor indirectamente prolactina, TSH, ¿no? O sea, que son cosas también fundamentales, pero sí es importantísimo, o sea, es muy importante ver todo el eje completo para poder individualizar lo que hablábamos y saber qué le vas a dar, no es receta de cocina y para todos lo mismo, claro. ¿no? Entonces creo que sí es súper importante y creo que con esto que acabo de decir sí respondo un poco de la siguiente pregunta, o sea, no es lo mismo tener insuficiencia ovárica prematura a una paciente que tiene baja reserva porque las hormonas justo van a estar Muy diferentísimas, ¿no? diferentes. O sea, y incluso en la consulta luego las pacientes llegan susceptibles a que lo que les estés diciendo sea verdad. Entonces, pues lo mencionamos una vez en una comida, pues, pues si quieres pregúntale a ChatGPT. O sea, ahí está y ahí está la información y vas a ver que lo que te estoy diciendo es lo real, ¿no? Entonces, o sea, citando esta parte de ChatGPT, o sea, no es como promover el uso, No, no, no. pero sí es una forma en que las pacientes empiecen a no ser tan Increíble. incrédulas en la parte de la consulta, ¿no? O sea, yo creo que es importante sí establecer una relación, pues, médico-paciente en confianza, ¿no? Y eso, la única manera de lograrlo es hablando, basando en la evidencia, ¿no? Demostrarle a la paciente que lo que estamos haciendo son cosas que no nos sacamos de solamente experiencia, sino que está bien Está el estudiado, estudio. ¿no? Claro. Ahora, Dani, a ver, como ya para irnos enfocando en esta parte, a ver. em, hoy, hoy, ¿qué, cómo una paciente que está escuchando este podcast y sabe que tiene una baja reserva, ¿qué le podrías decir de las alternativas que existen o el pronóstico que tienen ellas actualmente con las técnicas que tenemos actualmente? Y más también enfocado, pues lo tengo que tocar un poquito, todas estas cosas que hemos intentado hacer para a nivel de ovario, Experimentales. no experimental porque no tienen evidencia, sino ¿qué opinión tienes tú de estas cosas? Plasma rico, Yo, todo. yo creo que sí tienen buen pronóstico. Yo creo que sí, esta paciente sí tiene buen pronóstico porque todo va a depender de la parte de la edad. O sea, al final de cuentas, esto depende de la edad. Ahora, me encantaría que todas las pacientes de baja reserva Llegaron fueran a buena edad. menores de 37, 38. Pero Que a la entonces mejor, hay que contextualizar. yo te voy a poner, porque a lo mejor estamos, a ver, debemos dividir muy claro, a ver, baja reserva es esa paciente que para mí, pues si a los 35 años no me coincide con su antimuleriana, ¿no? Ok, sí, A lo mejor una paciente ya de más edad, pues a lo mejor es lo esperado Claro. que tenga esa baja reserva. Y ahora por eso tendrás una disminución en el número de óvulos. O sea, también, o sea, como que es algo secundario, ¿no? Pero sí hay que dividir lo que acabas de decir. ¿Quiénes sí tienen baja reserva? Que a lo mejor ahí el contexto tiene un buen pronóstico dependiendo de la edad y otros factores. A Ujú. otra paciente que a lo mejor coincide su hormona antimuriana con su edad y sabemos la realidad de los resultados o la tasa de éxito que tenemos con ella. El otro día una Sí, paciente sí. me decía, Baja reserva ovárica, quiere sí, decir, ¿cómo es? el otro día una paciente menor a 35 años con baja reserva y que empiezas a tocar todos estos temas, me decía, es que yo puse mi antimuleriana en ChatGPT y dice que tengo 40 años. Y me dijo, o sea, quiere decir que yo estoy envejeciendo, estoy ya en la menopausia, estoy cerca, tengo 40 años. Y le dije, no, 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 tranquila. O sea, como tú bien dices, hay que utilizar las herramientas que hay, pero es como una introducción a una información que nunca va a sustituir la opinión médica.
Entonces yo le dije, mira, no es que tengas 40 años, es justo esto. Lo que pasa es que evidentemente a todas las mujeres en algún punto de su vida su antimuleriana va a estar bajando. Quizás a lo que se refirió la inteligencia artificial es que coincidiría con la antimuleriana que tú verías en una paciente de 40 años, pero no quiere decir que tú tengas esa edad. No, y a ver, y también otra parte importante, yo y las pacientes que veo, o sea, yo sé, y a lo mejor este speech lo pueden ver muchas, es cuando empiezan a platicarme, es lo que vemos todos los días. Entonces, Sí. la paciente darle esa tranquilidad de que el escenario que me está contando es nuestro trabajo resolverlo. Nosotros hoy con las herramientas que tenemos, los protocolos que tenemos, tengo que ofrecerle, o sea, no es culpa de ella, o sea, como que a veces dice como si fueran las únicas pacientes Ujú, ellas, ujú. ¿no? Entonces, decirles al final de cuentas que es lo que vemos día a día hoy, que son los protocolos que tenemos, lo que más vemos en los congresos cuando viajamos, que se está haciendo a nivel mundial y que al final de cuentas sí llegamos a tener buenos resultados en estas pacientes. Me encantaría que tuvieran antimuleriana de 2, me encantaría, Claro. pero no lo tienen y debo de trabajar con Sí, eso, ¿no? y es como vamos a Sí, sí. trabajar con lo que tenemos para Y poder vamos a hacer alcanzar lo que el podamos mejor hacer, potencial, sí. ya sea previo al tratamiento, ya sea suplementos indicados, ya sea protocolo, priming, laboratorio, proyectos, o sea, al final de cuentas es, a lo mejor necesitaré contigo no un mes para, bueno, porque no es un mes, pero no 2 meses para lograrlo contigo, necesitaré 6 meses, a lo mejor de que Claro. hacemos todas las estrategias, El ¿no? O tiempo sea, es, yo creo que el tiempo es muy, muy importante, pero muy relativo en diferentes pacientes, porque el tiempo para lograr el embarazo o para tener la tasa de éxito no es igual para todas las pacientes, depende de todos estos ujú. factores. Claro. Yo quisiera hacerte una pregunta antes de pasar a las conclusiones, y es, ¿en qué momento, con todo esto que hemos platicado, tú crees que vale la pena avanzar más rápido? O sea, o ¿cuál sería el criterio que tú particularmente utilizas para poder decir, esto lo puedo ir haciendo con tiempo, ya sea que la paciente se embarace, congelarle óvulos, congelar embriones o platicar el plan reproductivo de la paciente? ¿Tengo tiempo o esto se debe de ir rápido porque esto es lo que le espera a una paciente? ¿Cuáles son tus criterios? Yo creo que ocuparía mucho la parte del ultrasonido, la parte del recuento folicular antral. Si veo a lo mejor en ese mes unos 3, 4, 4 de cada lado, con una antimuleriana menor a 1, obviamente, en una paciente menor de 35 años, yo creo que la verdad es que me iría bastante Tranquilo. expectante. Si veo una paciente que veo un folículo, un cuenta de folículo antral, 1 o 2 por cada ovario, sí me aceleraría un poco en sensibilizar el plan a seguir con Sí, esa claro. paciente, ¿no? Y recordando lo que habíamos dicho de conocer a tu paciente en cuanto a sus planes, Claro. qué es lo que se necesita hacer. Y yo creo que ahí es un gran parteaguas para la decisión con buena información, Sí, ¿no? yo creo que lo resumiría en la edad, la cantidad y los planes de la Sí. paciente. Sí, Pero sí, o sea, porque yo creo que a todos nos ha tocado esta pregunta de las pacientes es, ¿y cuánto tiempo tengo? O Sí, sea, oye, no hay tienes tiempo. 0.5, ¿cuánto tiempo tengo? Es que no no, hay no sé. tiempo, ¿Cómo tenemos te que lo ser digo? radicales. O sea, yo con Ajá. estas pacientes es, a ver, esto es lo que tenemos, vamos a actuar ahorita, tampoco hagamos locuras Ujú. de, Sí, a ver, sí, córrele ya porque ya. ese tema es muy largo, pero yo les tengo pacientes, es que tengo antimuleriana baja, pero mi esposo está mal, vamos a hacer, no, a ver, también sabemos cómo estás, tú, Sí, a ya lo mejor estás en esta el reserva camino. ovárica la tienes de hace un año, ni te habías dado cuenta, ¿no? O sea, Claro, 1 o 2 meses que tardemos no hace la diferencia mientras tengamos un buen plan, ¿no? O claro. sea, al final de cuentas, yo sí este tema me gusta porque es lo que vemos. Tenemos mucho que hacer por las pacientes. Un buen plan nos va a Sí, ayudar en mucho que estas tasas de orientar. éxito, ¿no? Mm. Sí. Ahora, ya para terminar, ¿qué pregunta le darías a Dani para concluir este Híjole, podcast? Que la pregunta que les hacemos a nuestros sí. invitados. Sí. Si, Sí. si tuvieras este podcast dentro de unos años y vieras a Dani aquí sentado, ¿qué te hubiera gustado que Dani o que las pacientes, Dani pudiera expresar a las pacientes de este tema? O sea, tú eres Daniel, Ajá, y residente o estudiante, y estás escuchando el podcast y ves a Daniel Vieira hablando de baja reserva ovárica.
¿Qué te gustaría escuchar? Como en el Sí, sí, pasado. sí. Ya. ¿Qué te gustaría escuchar? Que Dani Que te siempre, dijera. que este mensaje que deja se quede eternamente. Yo creo que lo que más me gustaría escuchar, como en esa cápsula del tiempo, Cosmo, Cosmo. Es una este, banda que se llama Cosmo. A mí le gustaría escuchar que sea famoso Cosmo. Y Escucha, luego de que sea este, famoso Cosmo, no, yo creo que lo mismo de siempre, y suena cantaleta de abuelita, es fundamental trabajar en, en tu salud, o sea, metabólicamente, obviamente hacer ejercicio y voltear a ver estas recomendaciones que hacen todos los médicos, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de reproducción, pues sería, pues, que tengas un asesoramiento desde el inicio de ver un poco de tus ovarios, de que ver un poco de tu útero, que ver que todo se vea bien. O sea, desde ahí tener ese enfoque un poco más allá de solamente no tiene miomas, no tiene quistes. Creo que eso sería para mí lo importante. ¿Por qué? Y mencionaba de otras medicinas, pues de otros tamizajes, a lo mejor, pues pacientes de tamizaje de colon, que claro. empiezas a ver, o sea, no hacer caso omiso de esas cosas, O sea, que todo cuenta. que todo cuenta, ¿no? Y también escuchar a los expertos, o sea, ahí luego creemos que somos expertos en Todo. alguna cosa y no, o sea, no tienes ni idea, o sea, hablando, por ejemplo, de ahorita de que pues, acaba de nacer mi hija hace poco, no tenemos ni idea de cómo hacer la alimentación complementaria. Cero. Necesitas asesoría. Entonces necesitas asesoría de muchas cosas y acercarte yo creo que a estos profesionales que sí tienen pues más experiencia que Evidencia. nosotros. Sí. Pues bueno, Pues, Miguel. bien, Dani, agradecerte. Una plática muy, muy interesante que siempre, como casi todos los episodios, se quedan con ganas de seguir platicando y de hacer más tiempo. Les agradezco sus comentarios. Recibimos un comentario de Veracruz de un doctor que incluso nos pide que hagamos un podcast un poquito más largo. Desafortunadamente, por tiempos en este momento no es posible, pero seguramente es una de las propuestas que tenemos. Muchas gracias. Muchas Dani, gracias. muchísimas Yo, gracias. De verdad que te agradezco mucho el tiempo, Alex también, y que estés aquí con nosotros no, platicando yo este feliz tema. de estar con ustedes. Ustedes vinieron a mí. Yo aquí estoy en la ciudad. Ustedes ya están fuera. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas a todos. gracias. Gracias.